Vamos a empezar con la primera clase de lo que es la parte de gastroenterología. Vamos a ver ahora todo el segmento de lo que es fisiología digestiva, ¿no? Vamos a tratar de resumir los temas más importantes. Voy a mostrarles durante la clase algunas preguntas que son definitivamente tipo de los exámenes, tanto de residentado como de NAP. Van a haber preguntas también que se han hecho en el último examen que ha sido tomado recién el mes pasado. Y van a ver algunas características y cosas que deben de saber durante el examen. Me es importante que tengan en consideración que durante el transcurso de la clase, obviamente voy a resaltar los puntos más importantes que quiero que tengan en consideración en cada uno de los temas. Recuerden que vamos en todo fisiología digestiva, obviamente son meses de meses para poder dictar un curso de solo fisiología digestiva. Voy a tratar de reducirlo simplemente a 3 horas todo eso. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más compacto y lo más sobresaliente posible. Pueden preguntar en cualquier momento de la clase sin ningún problema. Yo también suelo preguntarles a veces durante el transcurso de la clase. Vamos a empezar. Vamos a arrancar con una pregunta. Durante la primera parte de la clase vamos a ver fundamentalmente lo que es la parte de motilidad. ¿Ya? La segunda parte vamos a ver un poco de lo que son secreciones para finalmente terminar en lo que es digestión y absorción de nutrientes. Quiero que vean esta primera pregunta. Acá dice, señalen la respuesta correcta. Hablan acerca de la inervación, la alternativa dice, la inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal, la inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo. ¿Alguien tiene de repente un poco de idea de cuál puede ser la respuesta en este caso? Así, de buenas a primeras, es difícil si ustedes no han repasado la parte anatómica y neurológica previamente de la parte digestiva. Entonces, en el cuadro que les voy a mostrar a partir del siguiente van a ver un resumen de exactamente lo que tienen que saber en este caso. Primero, les voy a dar en este caso solamente la respuesta directa, ya solamente respuesta directa, y después voy a explicar claramente cuál es la alternativa en este caso. Dice que la inervación del núcleo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal, no es cierto. Llega acá, la inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo. Esa es la respuesta correcta, pero quiero que vean gráficamente, porque así va a ser bien difícil de que lo puedan entender. Acá la respuesta correcta es la B. Vamos a ver. Con esta diapositiva, solo con esta diapositiva voy a tratar de explicarles absolutamente todo lo que es la parte neurológica de la parte gastrointestinal. Miren, cuando uno usualmente ingiere un alimento, cualquiera que ustedes tengan de su preferencia, el bolo alimentario que uno tiene empieza a pasar por acá, ¿no? Que esto es la parte del esófago. Viene el bolo alimentario por acá. Entonces, este bolo lo que hace es estimular las paredes del esófago. ¿De acuerdo? Primer paso, solamente el hecho de pasar el bolo alimentario por ahí distiende las paredes del esófago. Eso va a despertar un primer estímulo neurológico. ¿De acuerdo? Ese estímulo neurológico va a despertar algo que acá conocemos nosotros como el plexo submucoso. Recuerden las paredes que tiene el esófago. Primero, desde adentro hacia afuera, son la parte mucosa, ¿de acuerdo? La parte mucosa, después debajo de ella viene la parte submucosa y debajo de ella vienen las musculares. Debajo de la parte mucosa estará lo submucoso. Ahí se va a encontrar ese plexo nervioso. Ese primer plexo nervioso se llama plexo de, tiene un nombre propio, plexo submucoso de Meissner, ¿no es cierto? El plexo submucoso de Meissner. Doctores, ese es el primer estímulo neurológico, es decir, vuelvo a repetir, pasa el bolo alimentario por acá, distiende las paredes y se estimula el plexo submucoso de Meissner. Primer punto que deben de tener en consideración. Ese estímulo del plexo submucoso de Meissner va a ser transmitido por este nervio vago que ustedes ven acá en rojo. Sube por acá al nervio vago. ¿De acuerdo? Y va a ser procesado aquí en los núcleos. ¿Ven los núcleos? Que son la parte de la pregunta anterior. Usualmente tenemos acá 3 núcleos. Tenemos el núcleo solitario, que está acá en rojo. Tenemos acá el núcleo dorsal y que tenemos acá en amarillo el núcleo ambiguo. ¿De acuerdo? El núcleo ambiguo. Acá en estos 3 se procesa la información.
Una vez procesada la información, nuevamente el estímulo regresa por acá, por el mismo nervio vago, y termina nuevamente entre ambos músculos que existen en el esófago, entre el músculo longitudinal y el circular, donde existe un plexo conocido como plexo mientérico. El otro nombre es Auerbach, ¿no es cierto? El plexo de Auerbach. Voy a repetir paso a paso lo que acabo de mencionarles. Miren, bolo alimentario pasa en el esófago, estimula las paredes del esófago, se estimula el plexo de Meissner, que es el origen de los impulsos aferentes, va por aquí estimulando el nervio vago, llega a los núcleos, ¿de acuerdo? Llega a los núcleos, se procesa la información y esta regresa por el vago, llega nuevamente al esófago, al plexo de Auerbach, que está entre ambos músculos y se produce ¿qué? Una contracción. Como está entre ambos músculos el plexo de Auerbach o mientérico, se produce una contracción y el bolo alimentario vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Esa es la parte de motilidad del tracto gastrointestinal. Con eso prácticamente hemos resumido varias cosas. Sin embargo, repasemos nuevamente la pregunta anterior. ¿La inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal? Ok. Si se han dado cuenta, todavía he explicado groseramente los tres aspectos. Lo que tengo que acá explicarles es básicamente las funciones de cada núcleo. Veamos. Repitiendo, sabemos que el bolo alimentario viene por acá, estimula la parte submucosa o plexo submucoso, lleva el impulso aferente por el nervio vago, llega acá a los núcleos. Ok, empecemos con funciones. El núcleo ambiguo lo que hace es procesar la función de todo lo que es músculo estriado, ¿de acuerdo? El núcleo ambiguo que ustedes ven acá, lo que hace es, digamos, procesar la información del músculo estriado. El núcleo dorsal, que ven ustedes acá, el núcleo dorsal lo que hace es procesar la información del músculo liso, ¿de acuerdo? El músculo liso va para el dorsal, el músculo estriado va para el ambiguo. Y lo que hace el núcleo solitario es procesar ambas informaciones a la vez. ¿De acuerdo? Procesa ambas informaciones a la vez. Una vez procesadas esas informaciones, regresa a través del nervio vago y termina entre los dos plexos. Otra vez en el plexo de Auerbach y se produce la contracción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ok, vamos a ver la pregunta entonces anterior. La primera afirmación, vamos a ver cuál es correcta acá. ¿La inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal? ¿Así era? ¿Un músculo estriado esofágico va al dorsal? No, el estriado va aquí al núcleo ambiguo, ¿no es cierto? Entonces esta es falsa. Veamos la B. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? Correcta, ¿no es cierto? Esa es realmente la alternativa correcta. Repasemos las siguientes. ¿La inervación del músculo liso esofágico llega al ambiguo? No, músculo liso era ¿con quién? Con el núcleo dorsal, correcto. Entonces esa es falsa. ¿El plexo de Meissner es el origen de los impulsos eferentes? Ajá, hay una palabrita acá que vamos a evaluar. ¿Y el plexo nervioso submucoso es el origen de los impulsos eferentes? Evaluemos eso. Miren, cuando yo hablo de aferente, quiere decir que el estímulo arranca, ¿no? El estímulo comienza. Cuando hablo de eferente es de un estímulo que regresa. Entonces, si viene el bolo alimentario por acá, se estimula la pared, se estimula el Meissner y es el origen del impulso aferente, ¿no? Origen del impulso aferente. Sale el estímulo, sube por los vagos, vienen a los núcleos, se procesa la información, regresa por los vagos, un estímulo eferente en este caso, y termina en el en el Auerbach. Y en el Auerbach sería el fin del impulso eferente, ¿no es cierto? Repasemos la alternativa. ¿El plexo de Meissner es origen de los impulsos eferentes? Pues no, es el origen de los impulsos aferentes. ¿El plexo submucoso, que es el mismo de Meissner, es el origen de los impulsos eferentes? Básicamente es la misma alternativa que la anterior, solo que con el nombre cambiado. También es falsa. Ok, entonces acá la respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo hasta acá? Esta es la parte más difícil de la parte fisiológica, les digo. Si han entendido esto, no van a tener ningún problema durante toda la clase.
Pregunta 2. En el esófago, el plexo mientérico o de Auerbach interviene ¿en qué? Acá la pueden contestar sin ningún problema. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? El mientérico de Auerbach sería en el fin de los impulsos eferentes. ¿Eso dónde está? Es la alternativa A, ¿no es cierto? Veamos. Ok, correcto. Muy fácil, ¿no es cierto? Ya han visto que esa es la manera de contestar esa pregunta. Esto es para que no se olviden, por favor, y para, digamos, redondear un poco la idea anterior. Esto es digamos, un esquema de lo que usualmente se ve en el tracto gastrointestinal, no necesariamente en el esófago. El tracto gastrointestinal usualmente es tubular. Recuerden que la parte interna es la parte mucosa. Debajo de la mucosa viene la submucosa y entre la submucosa y la muscular viene ese plexo, el plexo de Meissner, ¿no es cierto? Ese es el plexo submucoso, debajo de la submucosa en sí. Ese es el origen de los impulsos aferentes. Sube por los vagos, se procesa la información, regresa por los vagos y termina acá, en este plexo de Auerbach, que está entre el músculo circular y el músculo longitudinal. Como se estimula y es el fin de los impulsos eferentes, hace una contracción de ambos músculos y esa contracción de ambos músculos hace que progrese el bolo y así pueda haber motilidad del intestino o del esófago o de lo que ustedes quieran. Un detalle de una vez para que puedan recalcar. Esta palabra de acá, usualmente casi todo el tracto gastrointestinal tiene serosa, excepto ¿qué órgano? Excepto el esófago. El esófago no tiene serosa. Esa es una pregunta recontra común y recontra trillada de los exámenes, tanto de ENAM como de residencia. Casi ya no lo preguntan en residencia. Probablemente en ENAM sí puedan preguntar eso. El esófago no tiene serosa. Igual la parte rectal. La parte distal del recto ya no tiene serosa, tiene adventicia, ¿no es cierto? Entonces tiene una parte de adventicia. Pero acá finalmente la pregunta usualmente suele ser con la parte de esófago. Redondemos un poco la idea, ya saben, el plexo de Meissner o submucoso, el origen de los impulsos aferentes, y ya saben el Auerbach o mientérico, el fin de los impulsos eferentes. Pregunta 3. El mediador neural que induce la relajación durante la peristalsis en el tubo digestivo es, ¿cuál les parece acá? Que induce relajación durante la peristalsis. ¿Alguien se anima? El péptido, el PIP, el péptido intestinal vasoactivo. Ok, es correcto, pero vamos a explicarles por qué. Ok, y la explicación se los voy a dar básicamente con el gráfico inicial. Doctores, para que exista progresión de un bolo, de un alimento, del quimo, del kilo, de lo que ustedes quieran, distalmente, o sea, desde la boca hasta la parte anal, necesita no solamente el estímulo de motilidad que les he enseñado, es decir, no solo necesita los plexos, no solo necesita la contracción de los músculos, muchas veces se va a necesitar sustancias vasoactivas, ¿ya? Esas sustancias vasoactivas las tienen ustedes acá abajo, en este círculo que está en la parte inferior derecha. Hay sustancias que son estimuladoras de la contracción, y son dos que deben de ustedes recordar principalmente. Uno es la acetilcolina, primero, ¿ya? Esa es una sustancia estimuladora de la motilidad, que es la acetilcolina. Y la otra es la sustancia P. Son las dos que deben recordar. Fundamentalmente son las que más comúnmente se ven en los libros de fisiología, ¿ya? Acetilcolina y sustancia P. ¿Qué es lo que hacen ambas? Simplemente estimulan la contracción a nivel proximal para que avance el bolo alimentario. Si existe una contracción acá, miren mi mano, si existe una contracción acá y el bolo se encuentra acá, esto va a empujar, pero esta parte distal de acá tiene que tener necesariamente una relajación. No puede haber una contracción acá, porque si no el bolo se quedaría. Esta contracción acá lo ve acetilcolina y sustancia P, y esta parte que se relaja para que avance el bolo está mediado por otras dos sustancias que ustedes ven acá en el gráfico. El BIP, que no es very important people, sino es péptido intestinal vasoactivo, y el NO, que es el óxido nítrico, ¿no es cierto? Es el óxido nítrico. Esas son las dos sustancias que ustedes deben recordar fundamentalmente. Las dos que son estimuladoras, acetilcolina
y sustancia P. Las dos que son básicamente las que relajan son el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Veamos vuestra pregunta número 3. Tenemos gastrina, somatostatina, acetilcolina, tenemos el péptido intestinal vasoactivo y tenemos la serotonina. Claramente no encuentran acá ni acetilcolina, pero que es estimuladora, ya saben, es parte de la contracción. Tienen el péptido intestinal vasoactivo y el otro que podría ser sería el óxido nítrico. Acá la respuesta es clara, que tiene que ser la alternativa D. ¿Correcto? Entonces es un nuevo concepto más que vamos a ver en la parte de motilidad. Esto es para que redondemos bien la idea. Miren, tienen el bolo dentro del tracto gastrointestinal. Acá tiene que haber necesariamente una contracción que va a estar mediada ¿por quién? Por acetilcolina y por sustancia P. ¿De acuerdo? Doctores, para que haya eso, obviamente, para que avance el bolo alimenticio, acá tiene que relajarse esta zona distal de acá. Entonces, eso está mediado por BIP y por óxido nítrico. ¿De acuerdo? ¿Ya es más claro la idea ahora? El nuevo concepto que quiero enseñarles ahora es una nueva sustancia más. Ustedes van a ver este 5-HT, cuyo otro nombre es completo, es 5-hidroxitriptamina. El otro nombre de la 5-hidroxitriptamina es serotonina, ¿no es cierto? La serotonina juega un papel muy importante en lo que es el estímulo de estas sustancias, acetilcolina, fundamentalmente, sustancia P. Entonces, la 5-hidroxitriptamina es secretada por estas células enterocromafines, ¿ya? Eso suelen preguntar en los exámenes, ¿qué célula secreta la serotonina? O la 5-hidroxitriptamina es la célula enterocromafin. Esa célula enterocromafin lo que hace es estimular fundamentalmente las sustancias estimuladoras como acetilcolina y sustancia P para que pueda haber la contracción. Eso es lo nuevo que están aprendiendo ahora, ¿ok? Eso es un nuevo concepto más. Aquí tienen un resumen de 6 sustancias en sí. Yo no he visto en ninguno de los exámenes que hayan puesto nunca neuroquinina A ni el peptidohistinina metionina. Ténganlo en consideración. Los que sí y quiero que recuerden siempre son acetilcolina y sustancia P como neurotransmisores estimuladores. Sepan pero que existe la neuroquinina A también. Los neurotransmisores inhibidores, BIP fundamentalmente, óxido nítrico, y el otro que queda suelto es peptidohistidina metionina. Eso es fisiología un poquito más pura. Pero acuérdense de estos 4 fundamentalmente que les he mencionado en un momento. Pregunta 4. A ver. Respecto a motilidad esofágica, una de las siguientes es cierta. A ver, las ondas terciarias del esófago son propulsoras, las ondas terciarias van precedidas de deglución, las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución, las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución, o las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales. ¿Cuál les parece? Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales. ¿En quién, doctor? ¿En quién se puede ver? ¿En qué personas normales se puede ver onda terciaria? Ok, esa es una buena respuesta. Primero, tengan en consideración que la peristalsis tiene tres tipos de movimientos, ondas primarias, secundarias y terciarias. Eso es muy fácil. Lo que tienen que saber es cuál realmente es normal y cuál es anormal. Las ondas que son normales son la primaria y la secundaria. Las ondas que son anormales son las terciarias o la peristalsis terciarias, excepto en algunas personas, excepto en ancianos fundamentalmente, ¿no? Excepto en ancianos y algunos niños que suelen presentar ondas terciarias. Usualmente, entonces, la palabra que tienen que aprender para las ondas o la peristalsis terciaria es, usualmente es patológico. O sea, usualmente van a haber trastornos motores esofágicos. Solo en algunos casos puede ser normal, como son en personas ancianas, en este caso, y algunos niños. Pero explicándoles todo en consideración, primero tienen que saber que de las 3 ondas, la principal para hacer la propulsión es la primaria. Esa propulsión primaria es una contracción intensa que hace que pase todo el bolo alimenticio, desde la parte más proximal hasta la parte más distal. Esa es una onda primaria.
La onda secundaria es esa onda que precede a la primaria necesariamente, o sea, tiene que haber una primaria antes. Pero la onda secundaria, ¿qué objetivo tendría? Simplemente limpiar lo que ha quedado de residuo de esa onda primaria, nada más. O sea, la onda primaria es muy intensa y debe hacer migrar todo el bolo. La onda secundaria lo que hace es contraerse y tratar de limpiar todo lo que ha quedado como residuo. Y la onda terciaria suele ser, para empezar, desordenada. No es propulsora nunca. Las únicas propulsoras son la primaria y la secundaria. La terciaria no es propulsora, es desordenada. Por eso es que suele ser patológica. Veamos entonces con eso. ¿Las ondas terciarias del esófago son propulsoras? Pues no, es desordenada y no suele ser propulsora. ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? No van precedidas de deglución necesariamente, entonces es falsa, ¿no? Las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución. Aquí ya hay un error, una primaria siempre es propulsora, ¿no es cierto? Y ya es falsa esa respuesta. Las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Pues falso. Y les voy a decir por qué. Porque las ondas secundarias sí son propulsoras, pero no van precedidas de deglución, van precedidas de una onda primaria. Ese es el detalle que les faltaba analizar. El que va precedido de deglución es la onda primaria. Es propulsora y va precedida de deglución. ¿Se dan cuenta? Esos detalles muy sutiles son para confundirlos muchas veces. ¿Y la onda terciaria son simultáneas? Sí, en el tiempo y pueden verse en personas normales. Es cierto, pueden verse en personas normales como en ancianos. ¿De acuerdo? Entonces acá la alternativa correcta es la que mencionó el doctor al inicio, es la alternativa E. Ok, para repasar un poquito entonces, los tipos de peristalsis ya saben que son la primaria, que es la continuación de una deglución fundamentalmente. Usualmente en el esófago, el tiempo que demora una deglución, por ejemplo lo que acaba de hacer la doctora, en el caso de que sea sólido, suele ser de aproximadamente de 8 a 10 segundos. En el caso de líquidos baja muchísimo más rápido, ¿no? Pero 8 a 10 segundos es el tiempo aproximado de una onda primaria. La onda secundaria, ya saben, va precedida de una onda primaria y es para los alimentos que quedan retenidos después de la contracción primaria, ¿no? Es cuando las ondas primarias no fueron efectivas. La terciaria no son propulsivas, recuerden que son desordenadas y usualmente puede verse en algunos ancianos, pero generalmente es patológica. Muy bien, vayamos un poquito de clínica ya. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? ¿Cuál les parece ahí que es un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? La calasia esofágica. ¿Y por qué no podría ser la cricofaringia? Porque hay una calasia cricofaringia ahí. Porque no saben qué es la cricofaringia. Es muy sencillo lo que ustedes tienen que asumir. Para empezar, ustedes tienen que saber qué tipo de musculatura existe en el esófago. ¿Es lisa o es estriada? Cierto, pero tienes que tener en consideración que el tercio superior es estriado, el tercio medio es liso y es estriado, es mixto, y el tercio inferior es liso. Eso es lo que deben de saber. Tercio superior estriado, tercio medio liso y estriado, y tercio inferior netamente estriado. Es por eso que los núcleos pueden procesar informaciones de ambos. ¿Recuerdan? El núcleo ambiguo procesa lo del estriado y el núcleo dorsal procesa lo del, perdón, el núcleo ambiguo procesa lo del estriado, sí, y el núcleo dorsal procesa lo del músculo liso. Eso es lo que pasa usualmente. El solitario procesa ambas informaciones. Es muy fácil que ustedes vean esto. ¿Cuál es el trastorno de la musculatura lisa? Dice acá. Si estamos hablando de lisa, estamos hablando de qué parte? Del tercio distal del esófago. ¿Esfínter esofágico superior hipertensivo? No, pues, si es esfínter esofágico superior, será musculatura estriada. Ok, no. Hipotonía de constrictor faríngeo. Musculatura estriada, es la faringe. Acalasia cricofaringea. Si es una calasia acá en la parte alta y es cricofaringea, tiene músculo estriado, o sea, tampoco es un trastorno de la musculatura estriada. Asinergia faringo-esfinteriana,
faringe, y esfínter esofágico, musculatura estriada. Acalasia esofágica es un trastorno de musculatura lisa. Esa es la explicación correcta de todo lo que deben hacer. Sencillo, si ustedes saben qué parte de los músculos existe, de la musculatura esofágica, con eso no van a tener problemas. Entonces acá la respuesta es la E. Y acá quiero explicarles esto. Este gráfico es sumamente grosero, por favor, es solamente un gráfico para que lo entiendan mejor. Tercio superior es músculo estriado, en cambio no es brusco de esta manera, ¿no? El tercio medio es tanto estriado como liso, ¿no? Pero es, digamos, una mezcla de ambas, pero no es tan grosero el corte de esa manera. Y el tercio inferior es musculatura lisa fundamentalmente. No olviden que la musculatura estriada va al núcleo ambiguo y la musculatura lisa va al núcleo dorsal. Eso es lo que ya les había explicado temprano en un momento. Entonces ya no van a tener ningún problema con eso. Hasta ahorita está bien, está fácil. Como les digo, lo que ha pasado, la primera y segunda diapositiva era lo más difícil de la parte de fisio. Además es papaya, ya no van a tener problemas luego. Pregunta 6. ¿La producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias para qué? Activación de lipasa pancreática, activación de lipasa salival, activación de factor intrínseco, activación del pepsinógeno en pepsina y formación de micelas. ¿Para cuál sería? Del pepsinógeno a pepsina. ¿Sí? ¿Y qué es el pepsinógeno? ¿Alguien sabe qué es el pepsinógeno? ¿Una sustancia que degrada qué? ¿La Pepsi? ¿No? El pepsinógeno es una sustancia usualmente inactiva, se llama proenzima o es un simógeno, ¿no es cierto? Es un simógeno. Usualmente, ¿qué es lo que hace el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico lo que hace es precisamente convertir esa proenzima, que es el pepsinógeno, a una sustancia activa, que es la pepsina, ¿de acuerdo? Esa es ¿y la pepsina para qué sirve en este caso? Es para degradar ¿qué? Para degradar proteínas fundamentalmente, es para la digestión de proteínas. Ya vamos a avanzar un poquito con eso luego, ¿no? Entonces ese es el primer detalle. Acá la respuesta entonces es la de activación de pepsinógeno en pepsina. Acá lo que hacen fundamentalmente con esto es ver, van a ver el estómago en sí, el estómago que tiene sus diferentes plicaturas o pliegues en este caso. Sencillamente lo que pasa es lo siguiente, ven ustedes acá las criptas, ¿no? Las rugosidades o criptas intestinales. Acá va a haber algunas células que quiero que tengan en consideración. Primero, esta célula de acá, que ya quiero que empiecen a conocerla, es lo que se llama célula parietal, ¿ya? Célula parietal. Y estas de acá son las que llamamos células principales, ¿de acuerdo? La célula parietal va a ser la encargada fundamental de producir dos sustancias. ¿Cuál? Factor intrínseco, y va a producir ácido clorhídrico, ¿no es cierto? O sea, el ácido clorhídrico en sí con el factor intrínseco. Eso es lo que hace la célula principal, la célula parietal, perdón. La célula principal lo que hace es producir, ¿qué? El pepsinógeno, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que va a pasar. Miren, en el video van a verlo más claramente. Célula parietal, célula principal. La célula produce lo que es el pepsinógeno, el ácido clorhídrico va y actúa sobre el pepsinógeno y lo convierte en ¿qué? Y lo convierte en pepsina fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la pepsina acá? La pepsina lo que hace es degradar las proteínas para que éstas puedan ser absorbidas posteriormente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, fundamentalmente es eso. Esa es la alternativa y ya saben entonces la alternativa es eso. Hablemos un poquito de secreciones entonces, la secreción diaria de los jugos digestivos. Usualmente van a ver ustedes dentro de todo el transcurso de la clase que existen secreciones de diferentes categorías o estirpes. La mayor cantidad de secreciones suelen ser las secreciones intestinales y las secreciones gástricas, que suelen ser incluso más de 1500 centímetros cúbicos, más de 1,5 litros. Como cosa importante que deben de saber es que usualmente una persona puede secretar más de 7 litros incluso de sustancias líquidas en sí, mezclado tanto entre saliva, secreción gástrica, entre la parte biliar, etcétera. Todo eso es lo que puede secretar una persona.
Si una persona secreta aproximadamente 7 litros, 8 litros, ¿cuánto debe absorber? ¿Cuánto debería absorber? Tiene que absorber casi la misma cantidad, los 7 u 8 litros fundamentalmente, para dejar una pequeña cantidad solamente en la parte de las heces, ¿de acuerdo? Entonces ese es el detalle que tienen que tener en consideración. Para empezar, no olviden que la secreción salival, a veces les hacen esa pregunta, ¿cuánto se produce saliva al día? Cerca de 1 litro de saliva al día, ¿ya? Cerca de 1 litro de saliva al día, igual que la secreción de bilis, es aproximadamente entre 500 y 1000. Un detalle para que sepan, algunos libros de fisiología, ¿no? Los libros de fisiología como el Gannon y el Guyton mencionan que la secreción diaria de jugos digestivos es incluso hasta de 9 litros, ¿ya? Así que este gráfico es tomado también de un libro de gastroenterología y fisiología en el cual mencionan que puede ser aproximadamente 7 litros. Valores normales entonces van a ir desde 7 a 9 litros sin ningún problema, ¿ya? No es absoluto con eso, pero tengan en consideración ese rango de 7 a 9 litros. Pregunta 7. Veamos, las células parietales del estómago se caracterizan por células parietales. ¿Qué haría una célula parietal? Esa pregunta ya se las expliqué hace un ratito. ¿Secreta factor intrínseco? Cierto. A ver, ¿forman ácido clorhídrico en las cisternas de retículo endoplasmático liso? Ok. ¿Presentan escasas mitocondrias? Difícil, ¿no? Sintetizar factor intrínseco gástrico. Eso es lo que hacen fundamentalmente. ¿Todas las alternativas son correctas o producen secretina? Acá la alternativa correcta es esta, sintetizan el factor intrínseco. Sí forman ácido clorhídrico, pero no son en las cisternas del retículo endoplasmático liso, ¿no? Básicamente el ácido clorhídrico son sustancias producidas entre el intercambio iónico que hay, no es en el retículo endoplasmático liso, eso lo van a ver luego, ¿no? Entonces fundamentalmente acá es la respuesta C.